Pero bueno, ahora te escucho bien y es un gusto saludarte. Igualmente, gracias a ustedes por llamar. Bueno, presentamos de nuevo la entrevista. Estamos hablando con Roberto Daniel, ¿no? Gasparini. Sí, ¿Daniel es tu segundo nombre? sí, el segundo nombre. ¿Y el apodo de Pato cuándo nace? ¿Quién te puso ese mote? En divisiones inferiores, cuando jugaba en divisiones inferiores, un compañero que tenía me puso Pato y bueno, y de ahí quedó para siempre. Ujú. Bueno, nacido... Todavía no sé bien el motivo por qué me Claro, claro. Bueno, nacido un 5 de enero del 58, ¿en dónde? ¿En Córdoba, capital? Sí, en Córdoba, acá capital. Ujú. Bueno, vos empezaste en Racing, pero ¿cómo fue la historia? Porque sé que en principio estuviste en instituto y cuando estabas por firmar te llevaron a Racing de Córdoba, ¿es así? Sí, yo jugué un año libre en instituto porque no podía firmar, antes se firmaba recién a los 13 años. Claro. Y bueno, el día que cumplí 13 años, me llevaron a firmar de Racing. Yo estaba jugando en los baby fútbol con todos chicos que iban a Racing y bueno, de ahí me fueron a inscribir el mismo día que cumplí años, así que de ahí quedé para Racing. Ajá. Ah, el mismo día, mira vos, el 5 de enero. Bueno, ¿y debutás en primera en 1978? En el 76, 76. en los Ajá. campeonatos de acá de Córdoba Sí. y bueno, después en el 78 que empezamos a jugar los primeros nacionales. Claro, claro, exactamente, exactamente. Hasta llegar a ese gran equipo de 1980 que logra el subcampeonato, ¿no? Del torneo nacional. Sí, la verdad que del 76 hubo un cambio en Racing de Córdoba, directiva, era un equipo que estaba peleando siempre a mitad de la tabla, eran los años buenos de Talleres, ya habían sido de Instituto, de Belgrano, y bueno, tuvimos el primer paso por el Nacional 78 y después en el 80 llegamos a la final y bueno, creo que quedamos segundo, pero quedamos en el corazón de la gente. Claro, es verdad. Central terminó llevándose ese torneo, pero en en la memoria, ¿no? De la gente que siguió ese campeonato, evidentemente Racing fue el campeón de algún modo, porque quedaron en el recuerdo de la gente que siguió a ese Sí, equipo que tenía. yo creo- Bueno, te tenía vos, tenía Colochini, Noriega, Del Mul, Vallejos, Aramayo, y que, entre otros, ¿no? Y que era dirigido por el Coco Basile, nada menos. sí, la verdad que fue un gran equipo. Se formó con la mayoría de jugadores que éramos del club y después la llegada del Coco nos dio un poco de la personalidad que nos faltaba, de animarnos a jugar afuera y bueno, eso hizo que pudiéramos llegar a las instancias finales y a pesar de perder la final, creo que debemos ser el único equipo segundo que se recuerda a la gente, porque normalmente al que pierde la final no lo recuerda nadie. Ujú. Claro, en semifinales dejaron afuera a Independiente, una gran goleada en Córdoba, 4-0. Bueno, después pierden en Avellaneda, pero por la diferencia de gol lograron llegar a la final. ¿Qué faltó, Pato, analizándolo hoy, 41 años después, ¿no? ¿Qué faltó, más allá de tener enfrente a un gran rival, pero qué faltó para lograr ese título? Eh, Ok. ¿Me Yo escuchás? te escucho muy entrecortado, ahora casi no te escucho. Ajá. Bueno, a ver, Se ve que estamos con problemas de línea. sí, te preguntaba puntualmente qué faltó para lograr ese campeonato. Y bueno, fue
lamentablemente éramos un equipo que no sabíamos, nos defendíamos con la pelota y nos gustaba atacar, y bueno, en Rosario nos habíamos puesto 2-1 y por ir a buscar el triunfo, comimos un contragolpe, nos desesperamos y bueno, en 15 minutos nos hicieron 3 goles y prácticamente sellaron la historia, pues era muy difícil remontar, pero lo mismo, la gente creía en el equipo, llenó el estadio, toda la gente de Córdoba fue a alentarnos y bueno, ganamos, pero no lo alcanzaron los goles. Uh-huh. Bueno, es inevitable hablar con vos. Dicho sea de paso, para los que no lo saben, hay una tribuna del Mario Kempes que lleva tu nombre, ¿no? Sí, sí, se hizo una votación en Córdoba, un prestigioso diario de acá, hizo una votación entre la gente, puso 5 jugadores de cada equipo y bueno, tuve la suerte que saliera elegido mi nombre para una de las tribunas. Y ahora quedó la más grande, porque antes era como le decían, la descubierta, ahora la techada y es la más grande del estadio. Ahora, Pato, es inevitable hablar con vos y no mencionar aquel suceso de mayo de 1984 que quedó en la historia del fútbol argentino y además en la historia de los juegos de azar, ¿no? Aquel día en el que todo un plantel, en este caso el de Racing de Córdoba, logró ganar el PRODE, ¿no? Sí, bueno, ya pasaron 37 años y todavía se recuerda. Sí, la verdad que fue algo inédito, no creo que se repita, una porque no están el juego y bueno, para los que no son de esa época, eran los pronósticos deportivos, por eso se llamaba PRODE, tenía que acertar 13 partidos que se jugaban, 10 de primera división y 3 de la B, y bueno, nosotros hicimos una tarjeta a todo el plantel, y teníamos 12 puntos a las 6 de la tarde del domingo, y jugábamos a las 8 de la noche con Ferro de local, y teníamos un resultado fijo a favor nuestro, o sea que ganábamos nosotros. Bueno, jugamos, ganamos, tuve la suerte de hacer los 2 goles y bueno, ganamos los 13 puntos. Después hubo muchos ganadores, no hubo tanto rédito económico, pero como vos decís, quedó en la historia de los juegos de azar y del fútbol, ¿no? Claro, yo particularmente recuerdo haber visto ese partido por televisión, pero en lo previo de esta nota volví a sumergirme en aquella historia y me vinieron muchos recuerdos, ¿no? Pero además, bueno, datos concretos. Por ejemplo, había $1.700.000 de pozo, ¿no? Porque había quedado vacante y finalmente hubo 94 ganadores. A ustedes, obviamente, les correspondía una parte del premio, pero lo tenían que dividir entre un montón. Éramos 40 en total, porque entraron todos, jugadores, cuerpo técnico, utileros, masajistas, todo lo que conformaba el equipo. Claro. Y eso hizo que, bueno, al dividir entre tanto, fue muy poco la ganancia, pero el hecho de haberlo ganado también nos compensó emocionalmente. Sí, sí. Vos sabés que al volver a ver las imágenes de ese partido, por ejemplo, bueno, Mauro Viale, que fue el relator, dijo, y esto cuando terminó el partido y veía los festejos de los jugadores de Racing, no entendía nada. O sea, parecía que habían ganado la Copa Intercontinental. Es que nadie sabía nada en la cancha. ¿Te imaginas si la gente hubiera sabido, si nosotros estábamos nerviosos de por sí, si la gente hubiera sabido que teníamos 12 puntos, a lo mejor cuando hacíamos el 2-1 invadían la cancha para que se suspendiera el partido, porque se terminaban los partidos si se suspendían, el resultado que estaba, en el marcador que había, quedaba para la boleta del PRODE. Se hubieran metido a la cancha apenas hice el segundo gol. Seguro. Pero nadie sabía nada. A ver, vos dijiste hace un ratito que hiciste los 2 goles de ese partido.
El segundo, bueno, fue de tiro libre, ¿no? Un tiro libre al ángulo a los... ¿Cuánto iba? 40 del segundo tiempo. El partido estaba 1-1. Claro, sí. Bueno. Sí. ¿El primer gol tuyo fue el mejor gol de tu carrera? ¿O hubo algún mejor, uno mejor que ese? Y alguno de tiro libre, pero creo que en jugada fue uno de los mejores. Porque, a ver... y aparte, sí. Aparte lo hice con la zurda, con la pierna zurda. Claro. No es mi pierna hábil. Claro. A ver, centro de Oyola desde la izquierda. Rechaza Cooper de cabeza. Vos tomás la pelota fuera del área con el botín derecho, ¿no? Después haces otro movimiento con ese mismo pie para meter un sombrero. No recuerdo qué defensor de Fer. ¿A Fantaguzzi era? Fantaguzzi. Bueno, sí. Le metiste un sombrero extraordinario. Y luego definís con la zurda, con un remate violento. Un gol memorable, que si lo hubiera hecho Maradona, y todavía estamos hablando de ese gol. Extraordinario. Sí, la verdad, un golazo. Yo amago a patear con la derecha y cuando Fantaguzzi levanta el pie como para taparme, se la paso por arriba de la cabeza. Uh-huh. Y antes que caiga, le empalmo de zurda y se mete en un ángulo cruzado. La verdad fue un golazo. Y más por lo que significaba ese gol. Para nosotros seguro. Íntimamente sabíamos que podíamos estar ganando el PRODE, ¿no? Sí, sé que el Ministerio de Bienestar Social, después de eso que pasó, con el plantel de Racing ganando el PRODE, de algún modo prohibió que los equipos involucrados participen. Cosa que, bueno, es arbitrario, qué sé yo, me parece injusto, pero... O injusto en su momento. No, nosotros lo teníamos a nombre, estaba eso, que no se podía. Nosotros teníamos la tarjeta a nombre de la señora de un jugador. Obvio. O sea, ahí no figuraba el plantel de Racing de Córdoba, figuraba a nombre de una persona. Lo que se dejó de jugar fue el partido del domingo. El domingo a última hora ya no se jugó más el partido. Claro, tenés razón. Porque bueno, mirá todo lo que modificaron, ¿no? Con ese partido. ¿Te imaginas si hubiéramos tenido perdedor nosotros y perdíamos? ¿Qué hubieran dicho? Que claro. Nos entregamos, que nos vendimos. O sea, eso no sí hubiera nada malo, eso sí hubiera sido grave, ¿no? Nosotros teníamos ganador y jugamos ahí para adelante, no a perder. Seguro. Pato, además de tu paso por aquel tremendo equipo de Racing de Córdoba que hizo historia en los años 80, también tuviste algún paso por el exterior. ¿Cómo te fue en Málaga, España, en México? No, en Málaga yo no estuve, ahí en donde está mi historia. De Málaga, pero el que fue a Málaga fue Amadeo Gasparini, un delantero que jugaba, un sanjuanino que vino a Talleres de Córdoba. Está bien. Siempre aparece algún error, algún dato erróneo en estas historias. Está bien que lo aclares. Nunca he sabido cómo sacarlo. Claro, es imposible sacarlo. Está bien. Bueno, no estuviste en Málaga, pero sí en México. Estuve en el Junior de Barranquilla en el año 85. Ajá. Ahí me fue bastante bien. Salimos campeón en un campeonato, quedamos tercero en la general, en el campeonato anual. Y bueno, tenía contrato por otro año. Cuando volví a Argentina, en un accidente fallecen mi padre y mi hermano. Así que me quedé acá en Argentina. Volví a Racing de Córdoba 6 meses y de ahí me fui a Central. Y bueno, después salí campeón con Central y me fui a México, que también tuve 6 años en México, 1 año en Necaxa, 4 años y medio en Tigre de Monterrey, después tuve 6 meses en el otro equipo de la ciudad, en Monterrey. Uh-huh. Y de ahí ya me volví. Pero bien, me fue muy bien. ¿Y de ahí te vas a Talleres? Claro, volví a Talleres a principio del 95, nos vamos al descenso. Jugué los últimos 6 meses del 95 en Estudiantes de Río Cuarto
volví a Racing de Córdoba y ahí me retiré, Ujú. en el año 97. Exactamente. Pato, una pregunta que siempre hacemos a futbolistas de otras décadas, ¿no? Que vivieron años de esplendor, con rivales y compañeros de gran técnica, de gran calidad, de renombre, con canchas llenas, y el fútbol de hoy tan diferente, ¿no? ¿Cómo ves el fútbol argentino en la actualidad? Bueno, yo creo que un poco el fútbol mundial ha cambiado. No se puede decir si el de antes era mejor o peor, y que antes, porque te dicen, y antes no corrían y ahora corren de más. Yo creo que en la técnica que había antes, está bien, había menos contacto físico, pero yo creo que había más jugadores técnicamente dotados en los equipos que ahora. Y bueno, los partidos que se ven ahora con mucha dinámica, muchos choques, muchos pules, y están desapareciendo los que tratan de jugar al fútbol. Ujú. Y bueno, cuando vos sacás el talento y pones mucho que corran y corran, y bueno, se hacen aburridos los partidos. Y bueno, y más en esta época, ahora hace 2 años que se juega sin gente en la cancha. Claro. Vos ves partidos, cosas increíbles. El otro día veía Boca con Patronato y el 4 le tiraba la pelota de mitad cancha al arquero, empatando 0-0 con Patronato. Yo me imagino eso con la cancha llena y te sacan de la cancha, te corren los hinchas. Tal cual. Es una cosa imposible. Mm. Y bueno, y muchos partidos que vos de jugadores que juegan con una liviandad, pierden la pelota, nadie le dice nada. Y bueno, yo creo que cuando vuelva la gente, aparte la gente, te imaginas las ganas que tiene día la Sí, cancha, sí. cuando vean errores de ese calibre, los insultos van a bajar en catarata. Ujú. Pato, volviendo a aquel Racing de 1980, puntualmente, ¿cómo era el Coco Basile en ese tiempo? Bueno, el Coco venía, cuando vino en el 78, él venía de dirigir, creo que Chacarita, tuvo Huracán, pero hace unos pasos muy... Después le dirige a nosotros, se va a Instituto y después vuelve con Racing de Córdoba. Ujú. Y bueno, tenía mucha personalidad, el bozarrón que tenía ya lo tenía en esa época, siempre lo tuvo. Claro. Y bueno, nos hablaba, nos hizo creer en nuestra fuerza. Muchas veces nosotros íbamos a jugar a Buenos Aires, íbamos un poco apichonados, con miedo a lo que pasara en Buenos Aires. Y él nos dijo, si jugamos 11 contra 11, somos iguales. Y bueno, eso nos llevó a asumir los partidos de otra forma. Y cuando empezamos a andar bien en la tabla, ya los otros equipos se dieron cuenta, pero ya estábamos agrandados nosotros en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, confiábamos en nuestra fuerza, sabíamos lo que queríamos y bueno, eso nos llevó a hacer esa gran campaña. Claro, una vez vi una nota que le hicieron, donde, bueno, recordaba con mucho cariño y con mucho orgullo aquel equipo de Racing del año 80 y tiró en algún momento que Teodoro Nitti los mató en la final. Y sí, O los tiró a nosotros matar, ganábamos algo 1 a así. 0, ganamos 1-0 antes de los 10 minutos y como a los 20 minutos hay un claro penal eh, que saca Yelmet con la mano, centro, y iba a rematar uno nuestro y la saca con la mano y la pelota pica y Aramayo la patea, pero en una posición incómoda. Y bueno, Nitti dice delay de ventaja en un penal, medio raro, pero Sí, bueno. sí, la verdad que sí. Nos poníamos 2-0 en 20 minutos, no sé si lo hubiéramos ganado, pero se hubieran asustado un poco más Central. Sin duda. Bueno, Pato, un placer charlar con vos, un enorme jugador, muy admirable. Basta con ver, más allá de toda tu trayectoria, aquel que no vio jugar al Pato Gasparini, que busque justamente ese partido de Racing de Córdoba 2, Ferro 1 y vea el primer gol. Monumental. Gracias, Pato.
No, gracias a ustedes y un abrazo. Abrazo grande.